El amanecer en la ciudad era tibio y limpio. El cielo, todavía rosado, parecía un buen presagio. Eduardo Salvatierra, hombre de 42 años, ingeniero, padre de 2 hijos, despertó esa mañana con la misma tranquilidad rutinaria que siempre lo caracterizaba. Desde hacía años llevaba una vida ordenada, metódica, casi ejemplar. Se alimentaba bien, hacía caminatas nocturnas con su esposa, evitaba los excesos, era apreciado en el trabajo y amado en su hogar. Nadie, absolutamente nadie, habría podido imaginar lo que estaba por ocurrirle. Esa mañana, mientras se ajustaba la corbata frente al espejo, notó un leve mareo, apenas un tambaleo que se resolvió en segundos. No le dio importancia. Besó a su esposa, revisó que los niños estuvieran listos para la escuela y salió como siempre, con la taza de café aún tibia en la mano. Al cerrar la puerta sintió un ardor en el pecho. Un pinchazo que atravesó su esternón como una lanza ardiente. Soltó las llaves. El mundo se inclinó hacia la izquierda. La taza cayó y se rompió. Su respiración se volvió un jadeo animal. ¿Eduardo? Alcanzó a decir su esposa desde adentro. Pero él ya estaba desplomándose en el pavimento, con los ojos muy abiertos, viendo cómo el cielo comenzaba a disolverse en un blanco absoluto. Cuando llegó la ambulancia, Eduardo estaba inconsciente. Su corazón había entrado en un ritmo caótico que se desvaneció hasta convertirse en un silencio irregular. Lo subieron rápidamente, aplicando desfibrilaciones, medicación, compresiones. En algún momento dentro de la ambulancia su corazón se detuvo por completo. La muerte, en su fría neutralidad, lo reclamó con la naturalidad de quien toma algo que ya le pertenece. En el hospital los médicos lucharon contra el tiempo. Maniobras agresivas, comandos rápidos, voces tensas. Cada segundo contaba. Pero para Eduardo, los segundos ya no existían. Porque él ya no estaba allí. Cuando abrió los ojos, se encontró en un espacio sin bordes, sin dirección, sin peso. Un lugar imposible de describir, lleno de una luz suave que lo envolvía por completo. Una luz cálida, casi maternal. No sintió miedo, sintió paz. Una paz a la que nunca había accedido en vida, ni siquiera en sus momentos más felices. Era como si flotara en una inmensidad sin cielo y sin suelo. «Hola», dijo, aunque su voz no se propagó en ningún sitio. Entonces notó que la luz comenzaba a bajar de intensidad. Primero como si fuera un atardecer, luego como si una sombra gigantesca se colocara entre él y el infinito. La penumbra creció. El frío también. De pronto, debajo de sus pies, algo se resquebrajó. Primero fue un crujido. Luego una vibración. Y finalmente, un estallido. El suelo inexistente se abrió como un vidrio roto y Eduardo cayó al vacío, sin poder gritar, porque el aire mismo le fue arrancado del cuerpo. Cayó, cayó, cayó. Hasta aterrizar en un lugar muy distinto al anterior. Una especie de abismo sin luz, húmedo, donde el eco de su propia respiración rebotaba como un tambores fúnebres. Y ahí los vio. Seres. Oscuros, deformes, con extremidades que parecían articuladas al revés y rostro sin rostro. Se movían en grupos, deslizándose como si el suelo fuera líquido. Algunos caminaban, otros reptaban, otros simplemente flotaban con torsos contorsionados. Y todos, absolutamente todos, lo miraban. No, fue lo único que pudo articular. Aquellos seres comenzaron a acercarse. Se oían sus respiraciones húmedas, un gorgoteo gutural que resonaba por las paredes invisibles del abismo. Algunos sonreían mostrando filas de dientes que parecían serruchos humanos. Otros extendían manos esqueléticas, dedos larguísimos que querían tocarlo. «Ven. Estás con nosotros»,
Te esperábamos. Las voces resonaban sin sonido, como pensamientos ajenos dentro de su propia conciencia. Eduardo quiso correr, pero su cuerpo no respondía. Las criaturas lo rodearon, listas para abalanzarse sobre él. Una mano fría tocó su nuca. Y justo en el instante en que sintió que lo hundirían en esa oscuridad eterna. Recuperamos pulso. 2:20. Saturación subiendo. Eduardo abrió los ojos violentamente. Estaba de regreso en el hospital, rodeado de médicos sudando, agotados, mirándolo como si fuera un milagro. Su cuerpo temblaba. Su respiración era un mar desordenado. Tenía tubos en los brazos, sudor en la frente y un miedo que jamás había conocido. Había vuelto. Pero no completamente. Pasó varios días en el hospital recuperándose. Aunque su cuerpo estaba estable, su mente no lo estaba. No podía olvidar los rostros de las criaturas ni la sensación de que lo habían estado esperando. Cuando lo dieron de alta, la mañana era tranquila. Su esposa lo ayudó a caminar hacia la salida. Los niños, ansiosos, lo esperaban en casa. Todo parecía normal. Hasta que una anciana, sentada en una de las bancas frente a la entrada del hospital, lo observó con una fijeza inquietante. Cuando Eduardo pasó junto a ella, la mujer lo tomó del brazo con sorprendente fuerza. «Ellos estarán contigo muy pronto», susurró sin parpadear. Eduardo sintió que la sangre se le helaba. «Señora, váyase», le gritó su esposa. «No moleste a mi esposo». La anciana solo sonrió y se levantó caminando despacio, sin voltear. Esa sonrisa, esa frase, ese toque, eran semejantes a lo que había sentido en el abismo. Las primeras noches en casa fueron complicadas. Su esposa le pidió descansar, desconectarse. Él trató de seguir su rutina. Pero el sueño no llegaba. Y cuando por fin lograba dormir, despertaba empapado en sudor, con la sensación de que alguien lo observaba. Una madrugada, al abrir los ojos, vio a su esposa durmiendo de espaldas. Y justo detrás de ella, una sombra. Alta. Inmóvil. Sin rostro. Eduardo gritó, pero cuando parpadeó, la figura había desaparecido. Su esposa despertó sobresaltada, sin entender nada. Él dijo que solo fue una pesadilla. Pero no lo había sido. Los días siguientes transcurrieron en calma, al menos para todos los demás. Para Eduardo, cada esquina contenía algo que no estaba bien. Algo apenas visible. Algo que parecía seguirlo. Y entonces llegó el día que lo quebró. Era mediodía. El sol brillaba sobre el jardín. Eduardo salió a tomar aire. Y allí, frente a él, en plena luz del día, dos sombras levitaban. Lentamente. A una altura de 1 metro del césped. Sus cabezas inclinadas hacia el suelo. Sin movimientos bruscos. Como esperando órdenes. Eduardo retrocedió aterrado. No, ustedes no. Pero antes de que pudiera huir, manos huesudas emergieron desde la tierra, tomándolo por los tobillos y jalándolo con una fuerza brutal. Cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra las baldosas. El mundo se apagó. Cuando abrió los ojos estaba en su cama, con su esposa a su lado, muy asustada. «Te desmayaste, amor», dijo ella. «Te encontramos en el jardín tirado». Él no respondió. No podía. Porque sabía que algo más había ocurrido. Algo que nadie más había visto. Esa noche, Eduardo entendió algo terrible. Algo que surgió como una verdad enterrada emergiendo desde el fondo de su subconsciente. Tal vez él nunca regresó. Tal vez lo que vivió no fue un sueño. Tal vez algo se había quedado pegado a él.
Y tal vez algo no lo había dejado volver del todo. Y entonces llegó la revelación final. Caminaba por la ciudad, tratando de volver a la normalidad. Sus pensamientos eran un laberinto enredado. Pasó junto a una vitrina iluminada y vio su reflejo. O eso creyó. Hasta que se detuvo. Se acercó lentamente. Y vio lo imposible. Él no estaba en el reflejo. En su lugar, solo se veían dos sombras de pie a su lado, una a cada costado, inclinadas hacia él como escoltas sobrenaturales. Como si lo protegieran, o como si lo vigilaran. Y entonces comprendió. No era estrés. No era trauma. No era imaginación. La razón por la que no se veía en el vidrio era simple. Eduardo Salvatierra había muerto aquel día. Y todo lo demás, su casa, su familia, su vida cotidiana, era un residuo de su mente intentando negarlo. Un eco del mundo real que él aún se aferraba a habitar. La realidad se quebró como el espejo de la vitrina. Su corazón dejó de negar lo evidente. Y la verdad, por fin, lo alcanzó. Eduardo dio un paso atrás, temblando. La gente a su alrededor caminaba sin prestarle atención. Las sombras seguían allí, formando parte de su silueta inexistente. No sabía si gritar, correr o simplemente aceptar lo inevitable. El mundo a su alrededor parecía igual, pero al mismo tiempo, no. Los colores estaban más apagados. Los sonidos se escuchaban como si estuviera bajo el agua. Las voces de las personas se distorsionaban en murmullos lejanos. Y aunque él seguía caminando, algo dentro de sí sabía que ya no formaba parte de ese lugar. Las sombras lo seguían con una precisión inquietante. Siempre dos pasos detrás. Siempre inclinadas. Siempre en silencio. Cada vez que intentaba ignorarlas, aparecían más nítidas. Como si su presencia dependiera de su negación. Ese día, Eduardo regresó a casa sin recordar cómo. Todo fue un trazo borroso en su memoria. La puerta estaba abierta, como si alguien lo hubiese estado esperando. Su esposa estaba en la cocina, preparando la cena. Ella lo miró y sonrió, pero la sonrisa tenía algo extraño, algo que no había visto nunca. ¿Todo bien, amor?, preguntó ella. Él no respondió. Porque detrás de ella, justo en la esquina más oscura de la cocina, vio una figura encorvada, con brazos larguísimos, que respiraba como si tuviera los pulmones mojados. Sus dedos tamborileaban contra el suelo, como esperando el momento para moverse. Parpadeó. La figura desapareció. Pero el sonido, ese tamborileo húmedo, siguió resonando en su cabeza. Las noches se volvieron insoportables. Eduardo ya no distinguía sueño de vigilia. A veces despertaba en su cama sintiendo un peso sobre el pecho, como si alguien estuviera sentado sobre él. Otras veces abría los ojos y veía formas negras suspendidas del techo, como si fueran murciélagos sin alas observándolo. Sus hijos a veces lo miraban raro, como si lo reconocieran, pero con cautela. Como si algo en él no fuera el mismo padre que habían tenido siempre. Una noche, al intentar tomar agua, vio su reflejo en la ventana de la cocina. La silueta estaba incompleta. El contorno se veía roto, como un dibujo mal borrado. Y detrás de él, esta vez claramente, vio a las dos sombras inclinadas hacia su cuello, como si quisieran susurrarle un secreto. ¿Qué quieren de mí?, preguntó, sin esperar respuesta. Pero una voz respondió. No fue humana. No tienes que preguntarlo. Ya lo sabes. Eduardo se paralizó. La voz salió de atrás. De las sombras. De la nada. Estás en medio. ¿En medio de qué?, susurró. Ni aquí, ni allí. Y entonces lo entendió, no estaba vivo,
pero tampoco estaba muerto del todo. Algo había fallado en su regreso. Algo lo había dejado atrapado, como una fotografía que no termina de revelarse. ¿Vienes con nosotros? Eduardo retrocedió hasta chocar con la pared. No, todavía no. Desde aquel día, ya eres nuestro. Solo te dejamos caminar un poco más. Sus piernas cedieron. Cayó al suelo. Su respiración era un torbellino. La casa comenzó a oscurecerse. Como si la luz misma se apagara. Los pasillos se estiraron, deformándose. Las sombras se multiplicaron, arrastrándose por el piso como un enjambre de serpientes negras. Un sonido lo despertó. Golpes. Golpes insistentes. Venían del interior de la pared junto a su cama. Como si algo estuviera tratando de salir. Golpes frenéticos que hacían vibrar los cuadros y la pintura. Toc. 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 Eduardo se levantó temblando. La pared comenzó a agrietarse. Algo empujaba desde dentro, una masa oscura, viscosa. Retrocedió hacia la puerta, pero cuando trató de abrirla, la perilla estaba hirviendo. Se quemó la mano. Gritó. La pared se fracturó. Una mano esquelética salió primero. Luego otra. Luego un rostro sin rasgos, solo piel oscura tensada sobre cráneo. Y detrás de esa criatura, docenas más. Ven, ya es hora. Eduardo cayó de rodillas. No. Aún estoy aquí. Mi familia. Mis hijos. Mi vida. Mi vida no terminó. La criatura se acercó lentamente, como si disfrutara cada segundo. Ya lo aceptaste. Desde el reflejo. Eduardo lloró. Lloró como un niño. Porque sabía que era verdad. La aceptación lo había condenado. La casa se desvaneció como humo. La habitación se transformó en el mismo abismo donde había caído la primera vez. Las criaturas lo rodearon nuevamente, respirando sobre él, tocándole la espalda, los brazos, el cuello. Ahora sí, te llevamos. Una de las sombras, más grande, más deformada, abrió su mandíbula, que se partió en 4 secciones. Eduardo cerró los ojos. Sintió el vacío. Sintió el descenso. Sintió la oscuridad envolviéndolo todo. Pero entonces escuchó algo. Voces. Gritos. Luz. Carga, carga. Necesitamos más carga. No lo estamos perdiendo otra vez. Los ojos de Eduardo se abrieron de golpe. Estaba una vez más en la camilla del hospital. Los médicos corrían. Su esposa lloraba. Lo sujetaba por la mano. Eduardo. Amor, por favor, quédate conmigo. Los monitores marcaban un pulso débil, pero presente. Él respiró, vivió. Regresó. Pero algo estaba mal. Algo estaba muy mal. Porque junto a su esposa, que lloraba de alivio, había 2 sombras. Una a cada lado de ella. Mirándolo. Sonriendo sin boca. Como si dijeran: volveremos por ti cuando estés listo. Eduardo cerró los ojos. Y esta vez deseó no abrirlos nunca más. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.